intenso, pero la vez pasada vimos que el capítulo 11 se dividía en estas 5 porciones, y acá están las porciones del 1 al 5. Vimos también los versículos que corresponden a cada porción, cada sección, y vimos que la primera sección corresponde a las campañas militares del papado, esto en cuanto a las cruzadas. El versículo 30 habla en cuanto a la corrupción del sistema de salvación. Los versículos 31 al 34 hablan de la persecución papal. Los versículos 35 al 39 hablan de la autoexaltación del Papa. Y finalmente en los versículos 40 al 45 vimos que estaba el renacimiento del poder papal y que aún quedaban dudas acerca de cómo exactamente se va a producir esto. Y si bien es cierto que el rey del norte se identificaba con el papado, el rey del sur, habían varias versiones diferentes para explicar quién era el rey del sur y cómo va a ocurrir el fin de los tiempos. Eso fue el capítulo 11 que vimos la semana pasada y la antepasada realmente. No, esto fue la semana pasada, solamente la semana antepasada vimos el versículo 1 al 22. Así que hemos estado ocupados 2 semanas, dos sesiones, solamente para ver el capítulo número 11. Y hoy día vamos a ver el capítulo número 12, que realmente es una continuación del capítulo 11 y del capítulo 10, son toda una trilogía. Y quisiera comenzar con una cita de Elena de White respecto a la importancia del capítulo número 12. Ella dice: muchos están viviendo en debilidad espiritual y apostasía. No saben lo que creen. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Contiene una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. O sea, como decíamos, el capítulo número 12 es para nuestro tiempo, es para el tiempo del fin. Y es importante entender lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Y la semana pasada terminamos con el rey del norte que había establecido sus tiendas en medio de los mares, pero había recibido noticias del oriente. Y ahora viene entonces la continuación, versículo 1 del capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Ahora, el contexto indica que en aquel tiempo se refiere al tiempo de la desaparición del poder descrito al final del capítulo 11. Debiera notarse que la palabra en aquel tiempo no especifican si los acontecimientos que aquí se predicen han de ocurrir simultáneamente con los del capítulo 11 y versículo 45, o si los preceden o si los siguen. Pero sabemos que ocurre en esa época. Lo importante es que los acontecimientos del último versículo del capítulo 11 y los del primero del capítulo 12 están relacionados estrechamente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir allí? Se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Anteriormente vimos que Miguel significa ¿quién es como Dios? O el que es como Dios. Y esto solo se puede aplicar a Cristo. Y también dimos una serie de explicaciones por qué. En este versículo parece ser claro que Cristo se levanta para liberar a su pueblo después de finalizar su función en el santuario celestial. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice que va a ser tiempo de angustia. Cuando cese la mediación de Cristo y el Espíritu de Dios se retire de la tierra, entonces todos los poderes de las tinieblas que han sido retenidos van a descender sobre el mundo. Y los ángeles que sujetan los vientos, que aparecen en el libro de Apocalipsis, los van a soltar. Y estos van a soplar con furia sobre la tierra y la tierra se va a convertir en un caos. Pero luego viene la solución. Pero en aquel tiempo también será libertado tu pueblo, cuando ocurra todo eso. Tal como Ciro llegó a Babilonia para libertar al pueblo de Dios, Cristo va a volver a la tierra para liberar a su pueblo de los poderes malignos que amenazan destruirlo. Y luego se habla de todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Qué libro? Este solo puede ser el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de todos aquellos que se van a salvar, que van a hallar salvación y vida eterna. Una vez que Cristo finalice su función de mediación sacerdotal, el destino de cada persona en este planeta habrá quedado decidido.
Y eso antes, por supuesto, de la venida de Cristo. Ahora viene un versículo muy interesante. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La palabra clave en este versículo es muchos. Este versículo declara que habrá una resurrección especial antes del segundo advenimiento de Cristo. Entre los que resucitarán en esa ocasión se encuentran aquellos que causaron y participaron en su crucifixión y se burlaron de él mientras estaba en la cruz. Estos van a ser resucitados para vergüenza eterna, pero también estarán aquellos que serán despertados para vida eterna en esta resurrección especial. ¿Y quiénes son estos? Elena de White, en su libro Eventos de los Últimos Días, dice: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados también para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Ahora, esta es una resurrección especial, no es la resurrección general de los justos. Esta idea está reforzada por la declaración de Jesús dirigida a los líderes religiosos que lo estaban condenando a muerte. Porque en respuesta al desafío del sumo sacerdote, Caifás, que le dijo: si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le respondió: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, estos mismos individuos que lo estaban juzgando habrían de volver a verlo en ocasión de su segunda venida. En otras palabras, habrían de participar en una resurrección especial previa a su venida para que esto fuera posible. Ahora, eso es muy importante entenderlo, que después viene la segunda resurrección, digamos la resurrección general, donde resucitan el resto de los santos. Elena de White lo describe así en El conflicto de los siglos. Entre las oscilaciones de la tierra, la llamarada de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán. Toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a la de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Queda muy claro entonces, especialmente en el conflicto de los siglos, aparecen las dos resurrecciones. La resurrección que precede a la segunda venida de Cristo, la resurrección especial, y después la resurrección general, donde todos aquellos que han sido fieles desde el comienzo de los tiempos van a resucitar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a esto. Esto es doctrina adventista pura. Adam, ¿en qué página están estos escritos? Porque es el conflicto de los siglos o qué capítulo. Quizás solamente sería bueno tener el capítulo, porque normalmente a veces las páginas no coinciden. Sí, yo lo tengo en español. Lamentablemente lo perdí. Voy a ver si puedo... Sí, mira, capaz que lo puedes colocar en el WhatsApp group. Si no lo encuentro voy a hacer eso, pero voy a ver si lo puedo encontrar rápido, si no lo vamos a dejar para después. Ok, gracias. A ver, Lo que me impresionaba, que la primera parte que leíste dice que todos se levantarán, no estoy equivocada, dice todos. la primera son muchos y después son todos.
Ok, son muchos entonces. Y la segunda es todos cuando ya... ¿No es la resucitación especial? No. Muchos es la resucitación especial. Muchos. ¿Estoy equivocada? Pero Sí, todos son todos. claro. Claro. Entonces, cuando dice que son muchos, es porque están los que crucificaron a Jesús y un grupo que están obviamente sepultados en el Señor. Y después de esa resurrección viene la general que hablas tú, donde todos van a resucitar los que están en el Señor. ¿Estamos hablando de los que descansaron en el Señor solamente? La primera resurrección, según lo que dice Elena de White, son aquellos que crucificaron a Jesús y aquellos que murieron en el mensaje del tercer ángel. Ok. O sea, básicamente de 1840 y algo para adelante. Ok. Cuando habla de todos, estamos hablando buenos y malos. No. Cuando hablamos de todo, sí, porque tenemos claro, hay que establecer esa diferencia porque puede haber un poco de confusión. Por eso que en la cita de Ellen G. White dice, entre las oscilaciones de la tierra, la llamarada de los relámpagos y fuego de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Okay. Entonces, acá tengo el conflicto de los siglos y... A ver, ¿dónde está la página? En el capítulo 41, en la página 512, está la primera resurrección, la resurrección especial. Pues, Adam, ¿puedes repetir la primera parte de los muchos? ¿Puedes ponerlo en la pantalla, por favor? Por supuesto. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esos muchos son los que, de acuerdo a Elena de White, son los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Y los que no murieron... y los que crucificaron a Cristo. Y los que crucificaron a Cristo. No, yo entiendo esa parte, pero dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso es lo que dice la Biblia. ¿No es cierto? Despertados, uno para vida y otro para muerte, o confusión, dice. Unos para vida eterna y otros para vergüenza. Pero lo que tengo una confusión es que dice, la hermana Elena de White dice, aquellos que murieron con el mensaje del tercer ángel. Esos son muchos. Cuando ella está hablando de esta resurrección, sí, ella dice que esos son los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Más los que crucificaron a Cristo. Y los que no, esos están perdidos. Claro, porque acuérdate que está diciendo que unos para vida eterna y otros para confusión, etcétera. Así que en esa resurrección hay dos grupos. El grupo de los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y el otro grupo es los que crucificaron a Cristo. Miren, voy a parar un poco el sharing de ahí y voy a share la cita de ella en el conflicto de los siglos directamente. Ok. Ahí está en rosado. Aquí está describiendo la resurrección especial. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para ejecución perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que están recompensados los fieles y obedientes. O sea, de acuerdo, esto está interpretando el versículo que estamos estudiando de Daniel, y de acuerdo a ese versículo, el versículo no dice quiénes son los muchos, solamente se habla de los malvados, pero aquí Ellen G. White aclara que los muchos son aquellos que murieron en el mensaje del tercer ángel. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Dice que son todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer, es decir, que son millones de personas. Exacto. Por no decir todos los que murieron del 1844 antes, estamos hablando de incluso Adán y Eva. No, aquí estamos hablando si queremos poner fecha, digamos, alrededor de 1844 en adelante, los que murieron, los que entendieron, escucharon el mensaje del tercer ángel. Okay. Entonces, ese es el grupo que
estos son los muchos. Ya, gracias. Ahí estaba Sí. la confusión mía. Sí, está Porque claro yo ahora. pensaba lo mismo que dijo Roxana. Yo decía, ¿y qué pasa con aquellos que no escucharon el mensaje del tercer ángel, los que estaban para atrás? Claro, eso ahora, Allá, nosotros seguimos avanzando en el conflicto de los siglos, ya. se escuchan los truenos, se escucha una voz, el cielo de repente se abre, aparecen unas manos que muestran la ley de Dios, se oye la voz de Dios que promulga el día y la hora de su venida, y pronto aparece una pequeña nube, y de repente aparece Cristo que viene en la nube de los cielos, y el rey del cielo dice, desciende, y después, entonces dice que los que están viendo eso son los que se mofaron de Cristo, porque ya resucitaron, los que ridiculizaron a Cristo, los sacerdotes, los escribas, todos están viendo eso, y ahora viene, más adelante dice que viene entonces la resurrección, son despertados los cuidadores del pueblo de la tierra. Estos son todos los que murieron antes de 1844. Ya está. Oye, disculpa que tanta pregunta ahora, pero en realidad es importante tener claro esto. Desde esa resurrección, la primera, en donde salen los dos grupos, que son los que escucharon el mensaje del tercer ángel, son muchos, más los que crucificaron a Cristo, hasta la resurrección que estamos hablando acá, ¿cuánto tiempo hay? Eso no se dice, No se sabe. pero por el contexto que se da, no es mucho el tiempo que pasa. Y eso es lo que me doy cuenta. Porque, Estamos hablando de días, a lo mejor, o horas. Es muy poco el tiempo. claro, Porque no hay información, pero me da la idea, Adam, disculpa, porque tú al leer todos estos eventos, avanzando en las páginas, y luego viene esto, que lo colocaste en color rosado, me llama la atención y digo, pareciera que esto fuera bien simultáneo. claro, se supone que la razón por la que resucitan estas personas en la resurrección especial es un privilegio para los que murieron en el mensaje del tercer ángel, para que ellos resucitan antes de la venida de Cristo, para ver a Cristo cuando viene en la nube de los cielos, para ver la nube, para ver esa nube que parece, ¿no es cierto?, el puño de una mano de un hombre negro que se va abriendo. Estos van a ver todo eso junto con aquellos que lo crucificaron. O sea, para los santos, digamos, es un privilegio especial. Para los malvados, digamos, es un privilegio de muerte. Pero después, cuando ya Cristo aparece en el nube de los cielos, ya Cristo ya está ahí, ahí Cristo ordena que el resto de las personas resuciten. Y esos muchos que resucitan en la primera resurrección se quedan resucitados, ¿no? Me imagino. Por supuesto. Claro, sin duda. Porque ellos están ahí viendo la segunda venida de Cristo y van a ver la resurrección de los muertos también, porque ellos están presenciando. Y en realidad un privilegio, ¿eh? Es un gran privilegio, y vamos a ver que este privilegio de alguna manera aparece también referenciado un poquito más adelante cuando sigamos estudiando. Pero está bien, las preguntas están muy buenas, porque es importante que esto quede claro, porque yo me he dado cuenta que muchos adventistas siempre piensan que hay una pura resurrección nomás, y que en esa resurrección también van a resucitar algunos malos. Pero realmente, como lo describe la Biblia y lo aclara el Espíritu de Profecía, son dos. La resurrección especial es el privilegio de un grupo especial. Adam, otra cosa más. Mira, ya tengo claro que 1844, el mensaje del tercer ángel, son resucitados todos los buenos, los malucos también son resucitados. Viene un tiempo de angustia. No, el tiempo de angustia fue antes de eso. Por eso te digo, es previo. Por eso son eventos muy, muy cercanos uno al otro. Son rápidos. Yo sé que Claro. sí, dice rápidos. Así Fíjense que la secuencia que nosotros dijimos, que comenzó todo esto diciendo que se levanta Miguel. Y una vez que se levanta Miguel, básicamente Miguel significa que Cristo sale del lugar santísimo. Ahí comienza el tiempo de angustia, por eso dice será tiempo de angustia. Y ahora, después de eso, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra son despertados. O sea, Cristo sale del santuario celestial, se produce el tiempo de angustia, y enseguida la segunda venida de Cristo es inminente, y antes de la segunda venida de Cristo, probablemente horas antes, tal vez días, no sé, se levantan entonces los muertos, aquellos que murieron en el mensaje del tercer ángel. Ahora, eso digamos lo que presenta la Escritura.
Y Cristo mismo lo enfatizó al decirle a los sacerdotes que ellos lo iban a ver cuando viniera en su segunda venida. Y eso es lo que se está describiendo acá. Entonces, para estar clara y hacer como un resumen, la secuencia es la siguiente. Cristo sale del santuario, viene a libertar a su pueblo, viene tiempo de angustia, viene una resurrección especial donde está el grupo de los que murieron en el mensaje del tercer ángel, más los que crucificaron a Cristo. Y después de eso, que no sabemos cuánto tiempo, viene la resurrección general. Exacto. Pero como te decía, muy poco tiempo después. No puede ser semanas, ni Adam, probablemente ni siquiera días. disculpa, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Resulta que también la Biblia explícita dice que va a haber silencio en el cielo por 7 días. Entonces, no creo que sea mucho tiempo lo que va a estar todo concadenado, pero no por mucho tiempo, porque también dice que las cosas serán rápidamente con los acontecimientos. Son rápidos. Sí. Correcto. Después de la salida de Cristo del santuario celestial, ya ahí solamente estamos hablando de días, pienso yo, porque una vez que se produce el tiempo de angustia, eso no se sabe cuánto va a durar. ¿Sí? Algunos piensan que va a ser corto, algunos piensan que son 3 años y medio, algunos piensan que son 7 años, yo no creo eso, es demasiado tiempo. Sí. Pero no se da una extensión acá en Daniel, no se dice cuánto, solamente se da la secuencia de los hechos. Bien. Pero bueno, el punto de Ruby, estos 7 días me imagino que son literales. La Biblia lo presenta que hace silencio por media hora. Por media hora, ok. Media hora, entonces al traducir media hora a años proféticos, digamos, son 7 días. Definitiva entonces. El Apocalipsis dice media hora, si no me equivoco. Se hizo silencio en el cielo por media hora. Claro. Interesante. Gracias, Adam. No hay problema. Ahora seguimos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Este versículo está escrito en una forma poética. Los entendidos de la primera línea son los mismos que enseñaron la justicia a la multitud, que aparece en la tercera línea. Y en Daniel 12:10, que vamos a ver un poco más adelante, también se nos habla de los entendidos y se les define como los que comprenderán, es decir, como la gente que entiende el sentido práctico de las profecías del libro de Daniel. El mismo versículo identifica a los entendidos con los que serán lavados y blanqueados y finalmente serán purgados. De manera que los entendidos de Daniel 12, que brillan como el fulgor del firmamento por toda la eternidad, son los que estudian las profecías de Daniel hasta que las comprenden, los que las comparten con los demás y los que se purifican. A eso se está refiriendo, y ahí está hablando, ¿no es cierto?, de aquellos que enseñaron a los demás. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta instrucción, yo pienso, no se aplica a todo el libro de Daniel, porque una parte del mensaje había sido comprendida y de ese modo ha sido una bendición por muchos siglos. Yo pienso que se aplica más bien a la parte de la profecía de Daniel referente a los últimos días. Hasta que llegara ese tiempo no se podía proclamar un mensaje basado en el cumplimiento de estas profecías. La ciencia que habría de incrementarse, a la que se refiere Gabriel, habría de ser una comprensión más plena del libro de Daniel. Y muy especialmente la de la porción cerrada y sellada. El doble acontecimiento culminante del periodo de 2300 años. Tenemos la purificación del santuario, el juicio, y la restauración del conocimiento del continuo, son las cosas que iban a ocurrir. Toda esa ciencia, todo eso se iba a entender. Al final del siglo XVIII y al comienzo del XIX, se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo. Esto es interesante porque en varias partes del mundo pasó esto. El estudio de estas profecías se difundió mucho y muchos pensaban que la segunda venida de Cristo estaba cerca.
Por ejemplo, en Inglaterra, perdón, había un caballero de apellido, de nombre José Wolf, el Manuel Lacunza, ustedes seguramente han escuchado hablar de él en Chile y en América del Sur en general, Guillermo Miller en los Estados Unidos, y muchos estudiantes de las profecías de Daniel, todo esto entre el siglo XVIII y el XIX. O sea, hubo un despertar del estudio del libro de Daniel. También a veces se ha identificado esto de que aumentaría la ciencia como una anticipación del progreso de la ciencia tecnológica, digamos, que todos sabemos cuánto se ha incrementado en el último siglo. También se habla de correr de acá para allá. Muchos intérpretes creen que esta expresión es una metáfora que describe una ferviente investigación de la Biblia. Se corre de allá para allá estudiando el libro de Daniel. Y ahí, como resultado, aumenta el conocimiento sobre las profecías del libro de Daniel. Y es por eso que aumenta la ciencia de la salvación. Nosotros nos podemos dar cuenta de que desde Uriah Smith hasta ahora hay muchísimo más claridad en cuanto al libro de Daniel. Porque en los tiempos de Uriah Smith se escribieron muchas interpretaciones basadas en los acontecimientos de la época y no realmente basadas en lo que dice la Escritura. Entonces, los finales de los tiempos, a medida que pasara el tiempo, se iba a entender más y más el libro de Daniel. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Estamos tratando de entender más acerca del libro de Daniel. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto será el fin de estas maravillas? Tenemos que recordar que en el capítulo 10 vimos a dos personajes. Primero, el varón vestido de lino que estaba sobre el río, que dijimos que era Cristo. Y segundo, el ángel Gabriel, quien está dando la profecía. Este versículo indica claramente que el capítulo 10 antecede o está comunicado con el capítulo 12, porque nuevamente aquí aparece el varón vestido de lino y Gabriel. Pero aquí además aparecen otros dos varones, uno a cada lado del río. Algunos han sugerido que estos posiblemente sean los dos santos que se mencionan en el capítulo 8, versículo 13. Pero la pregunta que hace uno de ellos es: ¿cuándo será el fin? Esta es la pregunta que todos queremos saber. El ángel formula esta pregunta que seguramente tiene que haber estado en la mente de Daniel. El profeta estaba afligido porque él quería una completa restauración de su pueblo. Y es verdad que el decreto de Ciro ya había sido promulgado, pero quedaba mucho por hacer. Y después de este largo y complejo relato de todas estas aventuras que iban a ocurrir en el capítulo 11 y por las que iba a tener que pasar el pueblo de Dios, el profeta quería saber cuándo iban a continuar estas maravillas y cuándo se iban a cumplir las promesas de Dios, que el pueblo de Dios iba a ser libertado. El problema es que cuando el ángel dijo será libertado el pueblo de Dios, Daniel tenía en su mente al pueblo judío. Pero Daniel realmente aquí no se está refiriendo a los judíos, se está refiriendo a todo el pueblo de Dios. El pueblo judío, como ya vimos, dejó de ser el pueblo de Dios en el año 34. Así que ahora el pueblo judío somos todos nosotros. Y ese es el pueblo que va a ser libertado. Pero Daniel tiene en su mente el pueblo judío. Y una parte de la profecía había sido sellada y solo habría de entenderse en el tiempo del fin. Y para ese tiempo, como dije, el pueblo de Dios no serían ellos, pero Daniel todavía tiene en su mente de que está refiriéndose al pueblo judío. Y yo oí al varón vestido de lino, y sabemos que este es Cristo, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Juró por el que vive, juró por el nombre de Dios. Ahora, tiempo y la mitad de un tiempo. Esto ya lo vimos ya. Lo estudiamos anteriormente y vimos de que esto era en el periodo de los 1260 años. Años y medio año. Calculamos que era 1260 días, 1260 años. Ahora, en este pasaje se usa la palabra aramea idam, que es un tiempo especificado, un tiempo definido. Y aquí aparece el equivalente hebreo moed. O sea, cuando se dice este tiempo y la mitad de un tiempo, es un tiempo bien preciso. Y nosotros ya lo vimos, que era este periodo de 1260 años.
Pero dice, yo oí, mas no entendí. Daniel igual quedó sin poder entender. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? Pero él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel quería saber, ahora que escuchó esto de los 1260 años, quería saber hasta cuándo. Él estaba orando por la pronta restauración del templo y ahora se le está hablando de 1260 años. Pero sin embargo no se le permite al vidente de Dios a saber qué es el significado completo de esta revelación. ¿Por qué? Porque habría sido mucho para Daniel, demasiada información. Y este significado solo iba a ser apreciado por aquellos que iban a ver el cumplimiento histórico de estas profecías, nosotros. Entonces se le iba a poder dar al mundo un mensaje basado en el hecho de que su cumplimiento había llegado. Pero para Daniel esto era demasiado prematuro. Por eso el ángel le dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nosotros vimos que el tiempo del fin comenzaba en 1798. Así que ahí recién se iba a comenzar a abrir el libro de Daniel. Y curiosamente, justamente como dijimos, en ese año, o a fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, fue que se comenzó a desellar, a abrir nuevamente el libro de Daniel. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. El apóstol Pablo dice que el ser humano común no entiende las cosas de Dios. Aquí además se habla de que los entendidos van a ser limpios y emblanquecidos, que habíamos mencionado anteriormente. También se puede traducir esto como se purificarán a sí mismos, se emblanquecerán. Si bien el hombre no puede purificarse por sí mismo, puede demostrar por su vida que Dios lo ha purificado. Esto contrasta con la siguiente expresión de que los impíos van a proceder impíamente. O sea, los buenos van a actuar justamente y los impíos van a actuar impíamente. Y esto no es legalismo, porque el Nuevo Testamento dice que los santos han lavado sus vestiduras blancas, pero también nos dice dónde las han lavado. En el único lugar adecuado, con la sangre de Cristo. Pero tienen que limpiar sus vestiduras. Y además agrega que los entendidos comprenderán. Una garantía de aquellos que en los últimos días estudian las profecías bíblicas con dedicación e inteligencia es que van a entender el mensaje de Dios para nuestro tiempo. Como ustedes pueden ver, en estos 17 sesiones que hemos tenido, han quedado muchas dudas. Han quedado muchas cosas que yo no les he podido explicar porque yo no las sé. Como por ejemplo, los últimos 5 versículos del capítulo 11. Asumimos varias cosas, y pusimos varias ideas, pero al final nadie sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir en ese tiempo. O sea, hay mucho material de estudio todavía, y cada uno de los que estamos acá tenemos el privilegio y deber de seguir estudiando y convertirnos en entendidos, porque el Señor nos puede dar más luz y entender mejor aún el libro de Daniel. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aquí parece un periodo de 1290 días. Ahora, la traducción del texto en la versión que estamos utilizando no es suficientemente clara. Así como aparece en esta versión, da a entender que habría de transcurrir 1290 años de vacío profético histórico desde la suspensión del continuo hasta el establecimiento de su abominación, o de la abominación desoladora. Pero una traducción literal del texto hebreo deja ver algo distinto. Esto sería, y desde el tiempo en que se quitara el continuo, a fin de establecer la abominación. Y eso tiene mucho más sentido, porque sabemos que se quitó el continuo sacrificio de Cristo y se puso la abominación desoladora, que es todo el sistema que ideó el papado para la salvación de los hombres. Esto está muy bueno, pero tenemos ahora un periodo de 1290 días. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo deberían delimitarse estos 1290 días? Debido a la naturaleza de los eventos que ocurrieron en 1798, cuando el papado recibió su herida mortal y fue sacado del escenario histórico, esta fecha tendría que marcar el fin tanto de los 1290
como de los 1260. ¿Por qué? Porque se está diciendo aquí que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio para colocar la abominación desoladora hasta el final iba a haber 1290 días. O sea, al final de los 1290 días también iba a caer el papado. Por lo tanto, los 1260 y los 1290 terminan en la misma fecha, 1798. Y para eso entonces, los 1290 días tienen que comenzar antes. 30 años antes. Los 1260 años comenzaban en el 538. 30 años antes nos llevarían al 508. Ahora, ¿qué pasó en el año 508? ¿Qué fue lo extraordinario o qué cosa de importancia ocurrió en ese año? Ocurrió algo muy importante. Uno de los eventos más significativos que pudieron ocurrir fue la conclusión de la guerra de Clovis, el rey de los francos, que es un nombre raro, Clovis, el rey de los francos, el imperio de los francos después se transformó en Francia. Y Clovis en el año 508 derrotó a los visigodos y los expulsó de España. Ahora, esta batalla, esta guerra tenía connotaciones religiosas. ¿Por qué? Porque los visigodos eran arrianos, como habíamos visto. Además, la relación entre Roma y los francos se solidificó gracias al bautismo de Clovis y sus tropas. Clovis, el rey de los francos, se hizo católico, digamos, se bautizó, y junto con él todas sus tropas. De esa forma, Clovis se convirtió, por así decirlo, en un nuevo Constantino, en un nuevo apoyo de la iglesia, un nuevo defensor de la iglesia, más bien dicho, del papado. Dos elementos de consideración se unieron aquí. Primero, la combinación del brazo político del Estado, los francos, y el brazo religioso de la iglesia, el papado. Y segundo, el uso de los brazos del Estado para lograr los fines del papado. O sea, de aquí en adelante, Francia se convirtió en el mayor apoyo del papado, con la expulsión de los visigodos de España en el año 1508. Recuerda que hablamos que 3 cuernos iban a caer. 3 cuernos, tres reinos bárbaros que eran arrianos. Ahora, el primero, los visigodos, fueron arrancados en el 508, al comienzo de los 1290 días. Y interesantemente, el último de los 3 cuernos fue arrancado en el 538. O sea, al principio de los 1260 días. Por lo tanto, el establecimiento de la abominación desoladora de Daniel 12:11 puede verse como la unión de la Iglesia y el Estado, y lo que la Iglesia propuso lograr mediante el poder del Estado. Y nosotros sabemos ya que esto tuvo el efecto de eclipsar el verdadero ministerio de Cristo con nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Como ya vimos, literalmente el texto dice que el sacrificio diario es abolido con el propósito de establecer en su lugar la abominación que causa la desolación. De esta forma, el continuo del ministerio celestial de Cristo fue quitado cuando fue retirado de la vista humana por esta potencia religiosa, después de su consolidación en el año 588, cuando cayó el primero de los reinos visigodos. Pero nosotros sabíamos que esto no iba a durar para siempre, porque el papado llegó a su final, o un final pasajero, pero un final en el año 1798. Pero lo más interesante es que el mismo poder que le dio inicio al proceso de los 1290 días, los francos, o Francia, fue el poder que trajo este proceso a su final. Porque en la Revolución Francesa fue cuando se llevaron preso al Papa. Así que Francia inició su poderío, Francia terminó su poderío. Así que ahí están los 1290 años que aparecen en esta profecía. Según nuestro pasaje entonces, 508 es el tiempo de la abolición del sacrificio diario que allana el camino para la abominación desoladora. Es otra forma de ver, digamos, la profecía de los 1260 años. El comienzo y el segundo comienzo, por decirlo así. El primer reino de los bárbaros es terminado, el último de los reinos de los bárbaros es terminado.
Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, otro periodo más. Se pronuncia una bendición sobre las personas que lleguen al final de este periodo de tiempo profético. Bienaventurados los que lleguen en ese periodo. ¿Qué bendición es esta? ¿Y cuándo ocurrió este periodo? Puesto que tenemos una sucesión de periodos de tiempo profético en este capítulo, los 1260 días, los 1290 días y los 1335 días, sería lógico pensar que los puntos de inicio también están relacionados uno con otro. Los 1260 días comenzaron en el 538. El comienzo de los 1290 días fueron 30 años antes, en el 508. Puesto que el siguiente periodo es el de los 1335 días, resultaría lógico correlacionar su fecha de inicio con el comienzo de la profecía anterior. Por lo tanto, los 1335 comenzarían también en el 508 y terminarían en 1843-1844. Ahora, interesantemente, en los primeros escritos adventistas se tomaba esta fecha, 1843, para representar el tiempo de la predicación milerita, cuando se anunció que el fin de los 2300 días de Daniel 8:14 iba a ocurrir. Y finalmente se estableció que iba a ser en octubre de 1844, no en el 43. Pero hay una bendición especial para los que viven durante este periodo. Ahora, hay un escritor que opina que en este caso, en el caso de esta profecía, debiéramos usar el calendario judío y no el romano, porque se está hablando del santuario. Si eso fuera así, los 1335 años terminarían en 1844, porque el calendario romano termina en diciembre, mientras que el calendario judío termina en octubre, el calendario civil. Así que si siguiéramos el calendario civil judío, los 1335 años terminarían en 1844. ¿Cuál es la bendición especial para esta gente? La bendición especial la vimos en delante. Todos aquellos que mueran en el mensaje del tercer ángel van a tener parte en la resurrección especial. Bendición especial para los que lleguen a esa fecha. Y nosotros tuvimos la suerte y el privilegio de estar dentro de ese grupo. Así que si tenemos que bajar a la tumba, y no sabemos si nos tocará o no, pero si tuviéramos que bajar a la tumba, el Señor nos promete que nosotros lo vamos a ver venir a las nubes de los cielos, porque vamos a volver a la vida antes de su segunda venida. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí se le dice entonces al anciano profeta que a diferencia de Elías o de Enoc, él iba a tener que ir a la tumba y descansar, y reposar para levantarse al fin de los días. Ahora, si técnicamente Daniel debiera resucitar en la segunda resurrección, porque él no, por los años en que vivió, no es parte del mensaje del tercer ángel. Pero como Daniel fue el protagonista de todas estas profecías, a mí no me extrañaría que él esté aún así dentro del grupo especial de los que van a resucitar antes para ver la segunda venida de Cristo. La promesa es que se va a levantar al fin de los días. No se especifica a qué se refiere con eso, si es al fin de los días antes o durante la segunda venida de Cristo. Así entonces estamos terminando el estudio de Daniel. Quisiera leer algunas citas del Espíritu de Profecía referente al libro de Daniel para concluir. El Íñigo White escribió en Profetas y Reyes: a cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiese determinar si se iba a cumplir los propósitos del vigilante santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo
un lugar en su gran plan. Y ahí estamos nosotros. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino. Y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Y esto es un pequeño repaso de lo que estudiamos en Ezequiel. A orillas del río Quebar, Ezequiel contempló un torbellino que parecía venir del norte, una gran nube, con un fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Cierto número de ruedas entrelazadas unas con otras eran movidas por 4 seres vivientes muy altos. Por encima de esto veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y apareció en los querubines la figura de una mano humana debajo de sus alas. Las ruedas eran tan complicadas en su ordenamiento que a primera vista parecían confusas y sin embargo se movían en armonía perfecta. Seres celestiales, sostenidos y guiados por la mano que había debajo de las alas de los querubines, impelían aquellas ruedas sobre ellos. En el trono de zafiro estaba el Eterno, y en derredor del trono había un arco iris, emblema de la misericordia divina. ¿Y qué significaba todo esto? Como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de la sala de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de la tierra. Entonces esto nos da ánimo de que a pesar de que el mundo parece que se estuviera cayendo a pedazos y que fuera a explotar en cualquier momento, en la Escritura nos dice, Ellen G. White nos dice, a través del libro de Ezequiel, que Dios siempre está en control de los acontecimientos, aunque pareciera que no sea así. Y una última cita: si aquellos por quienes el Señor ha hecho tanto caminaran en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías concernientes a Él aumentaría grandemente a medida que se acercan a la terminación de la historia de esta tierra. Interesante es que Elena de White asocia nuestra fidelidad al Señor con un mayor entendimiento de la profecía. O sea que al caminar en la luz, aumentará en nuestras mentes el conocimiento de la ciencia de la salvación y de las profecías. Y así finalizamos entonces nuestro estudio del libro de Daniel, que hemos hecho a través de 17 sesiones. Que el Señor nos pueda bendecir a todos y mantener fresco en nuestras mentes lo que hemos visto durante estas 17 semanas. Y muchas gracias por su atención y haber estado con nosotros cada una de estas noches.